Hola chicos y chicas, espero que estén muy bien. Los saluda su profesor Alejandro. El día de hoy voy a hacer una síntesis de la unidad que hemos estado trabajando de manera remota, donde voy a ir haciendo comentarios de lo que hemos trabajado, explicando algunos conceptos que quizás no hayan quedado claros a manera de repaso también. Ya, así que pongan harta atención. Lo ideal es que puedan estar con su cuaderno, con un lápiz y tomar algún apunte de alguna palabra o algún concepto que no haya quedado claro y que lo podamos clarificar. Así que muy atentos a este video. Bien chicos, lo primero que todo, nuestro objetivo central de la unidad es la profundización en expresiones musicales de América, sus raíces musicales, los pueblos originarios, la influencia africana, la influencia europea. ¿Ya? No olvidar que el nombre de nuestra unidad es raíces y expresiones de la música americana. Por lo tanto, ¿qué es la música de raíz americana? Primero tenemos que recordar, como lo hemos ido trabajando en las guías, que la música de raíz americana o de expresión americana no es un concepto que surgió de la nada, sino que es una mezcla de distintas tradiciones, de distintas culturas. No olvidar que nuestro continente tuvo un cruce con otra cultura muy predominante que fue la cultura europea, que llegó alrededor del año 1500, específicamente a las costas de nuestro continente, donde se juntó la tradición que venía de otro continente con la tradición de los pueblos aborígenes que se encontraban precolombinos en ese entonces. Y ya se produjo una mezcla de dos mundos distintos, donde con alimentaciones distintas, con formas de vestirse distintas, con formas de ver la vida de manera distinta, y la música distintas, donde en Europa ya llevaban siglos y siglos de tradición musical, y en América en realidad había una música que llevaba miles de años, pero quizás con otros sentidos muy distintos a la música que se tocaba en Europa. Por lo tanto, la música de raíz americana surgió como la mezcla entre la música de raíz europea, la música de los pueblos indígenas de nuestro continente, pero también una influencia muy importante que le da un condimento, se podría decir, un condimento distinto a la música de nuestro continente, que es la música de raíz africana. Los europeos trajeron muchos esclavos en ese entonces, esclavos del continente de África, a trabajar acá en nuestro continente, y estos esclavos del continente de África traían sus tradiciones. Traían muchos elementos rítmicos, ya muchas formas de tocar distintos instrumentos autóctonos que ellos poseían, su forma de cantar. Por lo tanto, esta música se mezcló la música africana, la música europea y la música de los indígenas, y empezaron a salir distintos colores musicales por todo nuestro continente, dependiendo dónde estábamos. Del mismo modo, y por esta influencia africana en las costas caribeñas, por la parte de La Habana, la parte de Colombia, la parte de arriba donde está Venezuela, llegaron muchos esclavos africanos y trajeron su cultura, que se mezcló con la cultura que estaba indígena y la tradición española, y surgieron elementos muy interesantes, como en este caso es la cumbia colombiana, que es un estilo de música que surgió en la época de la colonia española, ya con elementos rítmicos muy importantes, el ritmo muy importante en la cumbia colombiana, también la instrumentación, la forma de cantar. Así que es muy característico el lugar, y la cumbia colombiana en sí ha ido cambiando a lo largo de los años. Inclusive también, por ejemplo, en nuestro país a veces nosotros le llamamos cumbia a otro tipo de música que es como la música sound o tropical, pero también es un derivado de la cumbia, que también es de influencia europea, africana e indígena. Del mismo modo, el vals también hubo un intercambio cultural. El vals europeo ya llegó a nuestro continente y tomó sus raíces junto con la mezcla de música indígena que había acá y africana. Se le agregaron elementos rítmicos, ciertos instrumentos, se le agregó un texto, un canto, y se transformó en lo que hoy llamamos el vals peruano. No olvidar que el virreinato estaba en Perú, significa que en Perú se encontraban los representantes de la corona española, por lo tanto mucha de la influencia musical llegaba a Perú y desde ahí se ramificaba hasta el resto de los continentes. Lo mismo pasó con nuestra cueca chilena. Nuestra cueca chilena tiene elementos también que vienen un poco de la influencia que ejercieron los árabes en España,
ya con instrumentos rítmicos como los panderos, y a su vez los españoles trajeron esa influencia al virreinato de Perú, ya con estilos como la samba cueca, o derivados en algunos lugares también hay unos derivados llamados la samba cueca, que a raíz de Perú se fue ramificando hacia nuestro país. También tomó elementos de nuestro folclore. El ritmo es un elemento muy importante. Los ritmos de ternarios de 6 octavos son muy importantes, o de 3/4 en nuestro folclore. Por lo mismo, y aunque a muchas personas no les gusta decirlo, no les gusta reconocerlo, nuestra cueca chilena llegó a nuestro país primeramente desde Perú, por esa rivalidad histórica, sin sentido obviamente, que tienen ciertos chilenos con los peruanos, que no viene al caso en este contexto, pero le explico. La cueca chilena proviene también de la influencia que ejercía Europa también en Perú a través del virreinato. Y asimismo también otros estilos que, si bien no tuvieron tanta influencia española, sí fueron modificándose por la influencia europea. Lo explico. La música andina. La música andina que tenemos de raíz americana es música que lleva muchos años, en muchos casos es milenaria. En sus principios también comenzó como música ritual, ceremonial, perteneciente a los aymaras, a los atacameños, a los quechuas, etc. La cultura de los Andes, ya donde todavía no existían los países, sino que existían los pueblos, ya a veces enemigos, a veces hermanos. Del mismo modo, esta música era interpretada para dar gracias, para dar tributo a la Pachamama, a la Madre Tierra, para también agradecer a otras deidades, para pedir agua, para bendecir las cosechas, etc. Se utilizaban muchos instrumentos como el siku, por ejemplo, que es una zampoña. Tengo una por aquí, por ejemplo. El siku es un instrumento muy tradicional de la cultura andina. ¿Qué influencias europeas tuvo la música andina? A este tiempo la música andina se ha ido perfeccionando en el sentido de la calidad de los instrumentos, ya porque es música autóctona que no podemos decir que debe perfeccionarse, porque la música autóctona de por sí ya es perfecta, porque es la expresión natural de un pueblo, pero se ha ido perfeccionando en la calidad de los instrumentos. Por ejemplo, hoy en día los instrumentos hacen de una calidad mayor, tanto la zampoña, se han agregado guitarras, se han agregado elementos como el bajo eléctrico, que no son de tradición andina, pero se han ido perfeccionando a conocer lo que hoy llamamos la música andina con todos sus elementos. Así que, en resumen, no olvidar que toda nuestra música de raíz americana proviene de 3 corrientes: la corriente cultural africana, la corriente cultural europea y la corriente cultural que ya se encontraba acá a través de los pueblos aborígenes. Y bien, chicos, para ir terminando nuestra pequeña síntesis de esta unidad, no olvidar que uno de los propósitos importantes de nuestra unidad también es comprender que somos un continente que no debe estar fragmentado en distintos países. Cuando hablamos de música latinoamericana o música de raíz americana, estamos hablando de la unión de pueblos de todo nuestro continente. Por lo mismo, siempre hay que tener ese pensamiento de que hoy en día lo llamamos Chile o Argentina o Perú, pero hace muchos años atrás, cuando todavía no existían esos países, los pueblos compartían unos con otros y compartían su música, sus tradiciones, su alimentación, sus costumbres unos con otros. Así que la música sea un elemento siempre para unirnos y no para desunirnos, ¿ya? Respetemos también las expresiones musicales de los pueblos, de otras personas, las que me gustan a mí, las que le gustan a mis padres, a mis amigos, y no criticar, ¿ya? Que la música siempre sea un elemento para unir y no para desunir. De esta manera me despido, espero que esta síntesis les haya quedado más claro, las 3 corrientes que conformaron la música de raíz americana, y también les agradezco a ustedes porque han estado pendientes de escuchar distintos repertorios, repertorio de vals europeo, repertorio de cumbias, repertorio de huaynos, repertorio de cuecas, que también tuvo sus variaciones, las cuecas bravas, las cuecas chora, la cueca nortina, etc. Y siempre lo han hecho con una muy buena disposición, por lo que veo también en sus actividades y en comentarios de sus apoderados. Los sigo motivando y si queda alguna duda, no duden en escribirme a mi correo. Que les vaya muy bien y nos vemos en la siguiente clase. Muchos saludos.